Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. En esta mañana tenemos la grata compañía del vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, Milton Morrison, a quien les damos los buenos días, Milton. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, don Héctor. El tema de la industria eléctrica no sale, no coge vacaciones, a veces toma un pequeño receso y vuelve de vez en cuando a cierta época a sonar, a ponerse en primera fila. En el caso actual, parece que hubo algunas estadísticas que emergieron, que subieron, salieron a flote y han revelado como que la situación financiera del sector, midiéndolo por la deuda, no son las mejores, podríamos decirse. Se ha hablado incluso de ciertas cifras que son hasta cierto sentido un poco, diría yo, confusa para darle una definición. Se creía que la deuda con el sector eran de una magnitud, pero por lo visto son otras. La CDE abonó unos 500 millones de dólares, colocó bonos soberanos, tomó un préstamo, pero bueno, de modo, ¿cuál es la situación real? ¿Cómo está la relación financiera entre generadores de electricidad y quien se la compra, que es la CDE, para la distribuidora? Exacto, bueno, tal como usted sabe, semanas atrás se desató todo este debate de la deuda que teníamos, que llegó hasta un nivel de tener 1.000 millones de dólares como deuda entre el sector generador y el gobierno. Y tal como usted dice, fruto a ese proceso de colocación de bonos y demás, hubo un avance, un abono a esa deuda de prácticamente la mitad en ese mismo momento. O sea que actualmente el balance que nosotros tenemos es un poco más de 500 millones de dólares que aún se le debe a las generadoras eléctricas. Esta es una deuda que ha venido acumulándose desde principios de año, en el cual luego de la ruptura misma con el Fondo Monetario Internacional se produjo todo un proceso de incremento de la deuda, ya que los pagos fueron insignificantes para bajar ese proceso de escalada. Entonces precisamente esa es la situación actualmente. Tenemos ahora en septiembre una deuda de casi 600 millones que en algún momento deberá el gobierno nuevamente analizar, porque lo que quisiéramos es que no se vuelva a repetir a repetir una acumulación de este tipo, porque de una u otra forma eso afecta, digamos, el proceso mismo de operación de las empresas generadoras. O sea, hasta el acuerdo prácticamente se interrumpió en febrero. Sí. Debía concluir incluso en febrero. Ya él estaba caminando a pasito lento, si es que estaba caminando desde prácticamente el último trimestre del año anterior, y se hablaba que era por el asunto de la tarifa. Pero ese acuerdo establecía por lo menos parámetros para los atrasos. Claro, había una condicionalidad en el acuerdo que decía que la deuda debía saldarse a 45 días, o sea, la deuda corriente de un mes anterior debía a los 45 días pagarse. Obviamente habían sus variaciones, que quizás no a los 45 días, podían llegar a 60, pero ya cuando venía alguna revisión del Fondo Monetario, el gobierno hacía todos los esfuerzos y se ponía al día. Inmediatamente eso se interrumpió, ya entonces las cosas cambiaron en ese sentido. ¿Cómo impacta esa situación en el sector
en los generadores, en la industria eléctrica. Sí, mire, el tema de la deuda y esta acumulación de una deuda tan alta tiene una implicación en términos operativos, porque realmente las empresas generadoras, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de sus recursos lo destina a la compra de los combustibles, y estos combustibles, que son barcos que tienen que pedirse, barcos de cierta magnitud que toman semanas a veces para llegar, deben pedirse con antelación, y no son barcos con los cuales existe un crédito. No fían. Ahí no hay fiado, o sea, es un barco que tiene que pagarse y hacerse órdenes y transferencias a priori, porque de lo contrario no llegan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se tiene unos niveles de deuda tan altos, eso afecta de una u otra forma la operación de las empresas, porque en ocasiones no se tiene el combustible suficiente para seguir dando el servicio que siempre se está dando. Entonces, ese es un primer factor. El segundo factor de cómo la deuda afecta tiene que ver con el tema de las inversiones a futuro. La confianza, por ejemplo, que se necesita para que los inversionistas sigan pensando en realizar nuevas inversiones y ir expandiendo el parque de generación, y sobre todo la diversificación que hemos tenido en los últimos años. Entonces, cuando ese flujo de pago se interrumpe, entonces un generador tiene una de dos opciones: o con lo que poco que se me paga mantengo las operaciones de la planta, o lo invierto en nueva generación. Pero si invierto en nueva generación, entonces tengo que apagar las que tengo. Entonces, ambas cosas no se pueden hacer, que es diferente a que si tuviésemos un flujo de pago constante que le permite seguir operando, pero también ganan la credibilidad en los mercados de capitales locales e internacionales para poder conseguir crédito y seguir haciendo las inversiones necesarias. O sea, prácticamente tú estabas señalando, o sea, ese impacto negativo en el capital de trabajo del sector. O sea, si tú compras y pagas por adelantado y entonces vende y cobra después, como que se produce claro, un desfase financiero difícil de ajustar y tú mantener unas operaciones al día. ¿Qué representa en términos de costo, más o menos? Claro que el tema de los combustibles, se entiende que no todos utilizan el mismo combustible, claro, que hay diferentes, pero más o menos operativamente para una planta, qué sé yo. Mire, lo primero que hay que pensar, que en términos de lo que representa el combustible, en términos de costo para una planta, es más del 70%. O sea, estamos hablando que en una relación así usted tiene que pensar, bueno, un 70, 80%, después los otros elementos de operación, OIM, operación y mantenimiento, y eso, o sea, que es significativo. Lo que es el combustible, prácticamente el combustible es que fija los precios y marca la dinámica de cada una de las generadoras, porque es el componente fundamental. Uno ve la electricidad cuando la utiliza, pero fundamentalmente la electricidad o la energía es una conversión de combustible de una forma u otra, una conversión, digamos, de un tipo de energía, o sea, a otra. Entonces, fundamentalmente el componente es muy alto, y por eso es que usted ve que desde que se dan estos atrasos, obviamente se sufre en términos de la operación con los combustibles y demás. Por ahí es lo que vienen entonces lo que ya se ha bautizado como apagones financieros. Bueno, se han bautizado así apagones financieros, y es bueno aclarar, apagones que derivan de la falta de combustible, que obviamente debe decirse que a pesar de que ha habido una deuda, las empresas generadoras se han mantenido dando el servicio, porque ellas se han endeudado en la banca local e internacional para no interrumpir el servicio y que el usuario no se afecte, porque ¿qué sucede? El avance que ha tenido el sector eléctrico en términos de tener circuito 24 horas y la confianza que algunos segmentos han ganado, imagínese usted si ahora comienzan las tandas de apagones muy prolongados, eso de una u otra forma va en detrimento de las recaudaciones. O sea que los generadores han entendido eso y tienen un compromiso, y por eso es que siempre se ha querido que los gobiernos entiendan el sacrificio que de una u otra forma significa este tipo de retrasos. Sí. Milton, vamos a hacer una breve pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y volvemos en unos instantes. Muy bien.
Seguimos la conversación con el vicepresidente ejecutivo del ADIE, Milton Morrison. Tú en uno de los segmentos, en el segmento anterior, una de las explicaciones, tú hablabas de, tocaste indirectamente el tema de la capacidad de generación del país, y yo te lo planteo porque recurrentemente se oyen críticas que no ha habido la suficiente inversión en nuevas plantas, en que no se le ha agregado la cantidad de generación de megavatios que necesita, que demanda el crecimiento del país, que demanda el desarrollo, y como que estamos en el mismo lugar de donde estábamos hace 10 o 12 años. Me gustaría que tú me hablaras un poco de eso, si es una percepción real, si es una afirmación un poco desfasada. Exacto. Mire, eso es una pregunta interesante porque realmente a veces en el debate nacional se han hecho una serie de planteamientos en los que se ha cuestionado de una u otra forma las inversiones y la capacidad en el parque de generación. Mire, yo le voy a decir, lo que ha sucedido en los últimos 10 años en el parque de generación eléctrica ha sido algo sorprendente, desde el proceso mismo de la capitalización, o sea, postcapitalización, el sector privado, tomando solo las señales que los elementos macroeconómicos han enviado y sobre todo luego de esa Ley General de Electricidad y la Ley de Capitalización, ha invertido más de 1000 megavatios nuevos en términos de megavatios nuevos y también reposición y rehabilitación de muchas de las plantas que existían. Podríamos, por ejemplo, mencionar que en los últimos 10 años es cuando entra la empresa AES Dominicana, cuando se instala la CESPEN, cuando, bueno, Monterrío cuando estaba operando, cuando se han rehabilitado casi todos esos parques de las empresas generadoras que fueron capitalizadas, parte del Estado. Pero yo quiero en lo más reciente, por ejemplo, mencionarle qué sucedió el año pasado, porque a veces son cosas que pasan desapercibidas. El año pasado se inauguró el parque eólico Los Cocos, la empresa en Jaina inauguró eso. El año pasado la empresa La ESA, en su tercera fase de ampliación de su planta de generación, instaló cerca de 70 megavatios nuevos al sistema. Este año, que al principio de este año la empresa Seaboard instaló una planta de 110 megavatios que funciona dual y a gas natural. La empresa AES Dominicana integró cerca de 34 megavatios nuevos de su planta San Lorenzo Dos Minas. O sea que lo que le estoy hablando ha sucedido en un año y a veces no se percibe. Pero ¿qué está pasando hoy en día? En estos mismos momentos, por ejemplo, la empresa AES Dominicana está invirtiendo cerca de 500 millones de dólares en lo que es Quisqueya 2. También está expandiendo el parque de generación Los Cocos para llevarlo a una ampliación de más de 70 megavatios. Y otras empresas, por ejemplo, San Felipe está evaluando cómo llevar su planta actual a una que utilice un combustible mucho más eficiente y que sea una planta de algunos 180, 250 megavatios. La empresa AES Dominicana se aboca a un proceso mismo de integrar 100 megavatios más a gas natural y, por ejemplo, está en proyectos que está con un buen ánimo y empuje de convertir la empresa CESPEN a gas natural. O sea, que hay en el ambiente privado una gran propensión. San Pedro.
Exacto, Cespen, la empresa de San Pedro de Macorís. Lo que llamaban Coyentri. Exactamente, esa está el tema de la conversión pendiente. O sea que hay todo un ambiente, pero el sector privado ha hecho las inversiones y está deseoso de seguir haciendo las inversiones.